días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este programa live streaming aquí en Facebook Live Radioterapia Directo a la Conciencia. Nuestro programa de hoy viernes, gracias a Dios por los viernes. Hoy es viernes 20 de diciembre, ya pues prácticamente a unos días de la Nochebuena, de la Navidad, de celebrar, de abrazarnos, de festejar. Bueno, pues con todos estos ambientes festivos por las fiestas precisamente, te doy una muy cordial bienvenida al programa y te invito para que nos acompañes en esta hora que estaremos en vivo, en este live streaming que puedes compartir, por supuesto, la transmisión en vivo. Puedes también dar tu like y así, todo lo que se pueda hacer. Bienvenido, bienvenida al programa. Fíjate que hoy te quiero platicar precisamente de ese elemento que hace, que ayuda muchísimo. Es más, que es un elemento elemental, si me permites la brillantez, para que nosotros podamos comportarnos como lo hacemos. Hoy te quiero platicar cómo se forma la autoestima en uno, cómo se forma tu autoestima, qué debemos de tomar en cuenta para ir realmente comprendiendo cuál es el primer paso hacia el éxito de uno como persona, y que tiene muchísimo que ver con ese sentimiento propio, íntimo, profundo que conocemos como autoestima. En otras palabras, digamos que la autoestima es un término que pues ha tomado mucho auge, mucho protagonismo en los últimos tiempos, como lo dice la psicóloga Magali Cauterucci. Ella es psicóloga que escribe en el sitio psicologiaymente.com y nos explica que la autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos. Valoración que hacemos de nosotros mismos, lo cual implica que nuestros sentimientos de valía, lo valioso que somos, no va a depender de que nos digan que somos valiosos. O sea, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Eres una persona muy valiosa, pero ¿qué tal si tú no lo crees? ¿Qué tal si tú no lo sientes? ¿Qué tal si tú no lo sabes? ¿Qué tal si pesa más para ti, tu conciencia, lo que te digan los demás sobre ti, sobre lo valioso que eres, sobre lo inteligente que eres, sobre lo eficiente que eres como persona? Y entonces otros expertos señalan que la autoestima es un constructo, es algo que se va construyendo y que se realiza esa construcción a partir de la percepción de nuestras cualidades, cómo nos percibimos, qué tal nos calificamos cuando hacemos una especie de autoauditoría y decimos con qué elementos contamos, cuáles son mis activos, cuáles son mis mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y las personas que no nacen con un concepto de sí mismos definidos, o sea, no nacemos con ese concepto de nosotros mismos definido. Yo recuerdo que en el libro aquel de bueno, no recuerdo el título en este momento, pero el autor es el doctor Wayne Dyer,
que hablaba de cómo se siente uno desde la cuna. Uno va formando su autoestima porque pues depende de cómo te traten, ¿no? En tu casa, tus padres, tus abuelos, las personas que te ayudan a crecer. Y entonces se va desarrollando gradualmente esto de la autoestima a lo largo de toda la vida, en la medida en que nosotros como personas vamos creciendo, nos vamos relacionando con el ambiente mediante la internalización de las experiencias psicológicas que vivimos y compartimos con los demás, porque tiene mucho que ver con cómo percibo que me perciben, ¿no? Cómo siento que la gente me ve, me quiere, no me quiere, y entonces las relaciones físicas, las relaciones sociales, las relaciones amorosas, todo eso va atravesando por una especie de desarrollo, vamos mejorando en teoría, y de alguna forma nos vamos identificando con esa forma de definirnos, porque el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos influye en cómo nos sentimos, qué somos capaces de hacer, cómo decidimos. Incluso, mira, déjame decirlo así como lo estoy pensando, las personas que por alguna razón, válida o no, asumen que no son capaces de aprender y actualizarse en la tecnología, aprender cosas nuevas, lo que tiene que ver con lo nuevo, o sea, bueno, ahorita recuerdo el nombre de esta parte de nosotros que no funciona bien cuando se trata de aprender algo nuevo. Y sabes, creo sinceramente que el negarnos a aprender algo nuevo, la neofobia famosa, o sea, la gente que tiene miedo a aprender algo nuevo, pues tiene una autoestima muy deficitaria, como vamos a verlo, y entonces cuando nuestra conducta, nuestros alcances, nuestra eficiencia, nuestro concepto de inteligencia que tenemos de nosotros mismos, así como la forma en que nosotros integramos las vivencias del pasado, cómo nos afectan los traumas del pasado y cómo nos sentimos valorados por nuestro entorno, por la gente que queremos, que nos quiere, que sentimos que nos quiere. Y entonces la imagen que tenemos de nosotros mismos es un factor vital, es un factor clave, diría yo, para entender cómo nos relacionamos, por qué nos relacionamos como lo hacemos, qué puede estar pensando o cómo se puede estar percibiendo a sí misma una persona que no es capaz de entablar relaciones sanas, duraderas, que no es capaz de rendir y aprender al 100% lo que tenga que aprender en ese momento. No se trata de que una persona sabia, que lo sabe todo, pues tiene una buena autoestima. No, me parece que no es exactamente así y no es directamente proporcional. Por ejemplo, yo puedo pensar que Elon Musk o Carlos Slim, pues no sabemos cómo se valoran a sí mismos. Suponemos que tienen una alta autoestima porque pues todo lo tienen, no les falta nada, en teoría, pero pues cuando tú revisas algunos aspectos de la vida de personas que tienen mucho éxito económico, por ejemplo, aunque a mí no me importa, pero Elon Musk se ha casado muchas veces, 4 o 5, no estoy seguro, lo cual indica no solo una imagen de sí mismo muy irregular, muy inestable, sino que también busca y busca algo hasta que se sienta satisfecho, y quién sabe cuándo, en qué momento una persona con autoestima saludable se va a sentir satisfecha. Entonces, la autoestima se construye a partir del vínculo que tenemos con los demás desde que nacemos prácticamente. Por eso Wayne Dyer hablaba de la autoestima desde la cuna, porque eso es precisamente lo que va formando
Los bebés sienten que los quieren, los apapachan, que los quieren, que no los quieren, que los desprecian. O sea, es algo que se percibe, y en la medida en que nosotros percibimos el amor, el cariño, el cuidado, la protección que nos dan los que se supone que deberían de darnos, bueno, pues entonces así es como va naciendo, creciendo y desarrollándose nuestra autoestima. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, no tenemos aún comentarios aquí en el programa de hoy viernes. Es viernes, gracias a Dios es viernes, y todo el mundo como que se relaja un poco el cuerpo, como dicen, el cuerpo lo sabe, es viernes, así es que bienvenidos a Radioterapia, directo a la conciencia. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Resulta interesante, curioso, un poquito como atrevido cuando pensamos en que nuestra autoestima es buena. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos o niveles de autoestima que la gente experimenta. Pero fíjate, es curioso que muchas veces, pensando que tenemos muy buena autoestima, aún así no nos atrevemos a vivir nuestra vida. No tenemos una muy buena valoración de nosotros mismos y se nota, ¿no? Cuando la gente a veces, no sé, por alguna razón se vuelve modesta, a veces falsa modestia, como dicen. A veces se vuelven muy egocéntricos, muy vanidosos, muy narcisistas. Y como decía, creo que Jorge Bucay escribió un libro, si mal no recuerdo, tendría que arriesgarme a citarlo, un libro que se llama De la autoestima al egoísmo. Y en ese libro habla precisamente de cómo el proceso de crear nosotros mismos nuestra propia autoestima va haciendo o va provocando, si queremos decirlo de esa manera, que los demás nos vean a nosotros de una manera distinta. Incluso hay gente que te podrá decir, oye, antes eras más lindo, más amable o más tonto, quién sabe, pero va uno cambiando porque el resultado de percibirnos a nosotros mismos de una manera positiva, en concordancia o discordancia con lo que somos o creemos que somos, entre lo que soy, entre lo que creo que soy y lo que desearía ser y cómo me ven los demás, porque creo que hay 4 aspectos de la personalidad: cómo soy, cómo creo que soy, cómo me gustaría ser y cómo me ven que soy los demás. Entonces, solamente hay un Dios verdadero, por decirlo de alguna manera, y solamente hay un tú verdadero. Aquel tú verdadero es el que sabe que tiene valor en sí mismo, en sí misma, y que puede pensar y sentir de una manera concordante con lo que uno siente que es. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Bueno, bien que mal, como dicen los dichos populares, cada cabeza es un mundo. O sea, cada uno de nosotros tiene una percepción distinta de la realidad,
tiene un autoconcepto distinto de sí mismo, por supuesto, por eso se llama autoconcepto, porque es el concepto que tengo yo de mí mismo. Y entonces cuando uno se pone en contacto con el mundo exterior, los mensajes o la percepción que recibimos desde la infancia por parte de papá y mamá, los familiares, los amigos, los abuelos, los profesores, etcétera, etcétera, entonces vamos creando una imagen de nosotros mismos en concordancia con lo que nos dicen que somos y qué cosas de esas que nos dicen las asumimos como propias, como verdaderas y como parte integral de nosotros. Entonces, a muchos de nosotros, yo creo que a la totalidad de nosotros, pues nos va formando el entorno. La autoestima tiene mucho que ver con la forma en que tú vives, cómo vives, cuáles son tus condiciones de vida. Y hay muchas personas que suponen que tienen muy baja autoestima porque se sienten mal, se sienten deprimidos, etcétera, etcétera. Y entonces, en los primeros momentos de nuestra vida recibimos una serie de mensajes, de palabras que nos hacen sentir en mayor o menor medida merecedores de recibir afecto, merecedores de la felicidad, porque nos lo hacen sentir adecuadamente. Y fíjate cómo la gente que va por la vida creyendo o sintiendo que no merece la felicidad, que no merece la prosperidad y la abundancia, que no merece el éxito personal, que no merece el amor. Bueno, tendríamos que decir en ayuda a estas personas que la forma en que reciben el afecto es lo que afecta de alguna manera su percepción de valía personal. O sea, ¿qué te puedo decir? Imagínate que alguien te dice, sí te quiero, por supuesto que te quiero mucho, te amo. Y tú dices, ajá, sí, pues no me lo demuestras, no haces lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo te lo pido. O sea, cuando uno se vuelve muy demandante en el amor, en el cariño, en el afecto, es porque siente que su necesidad de afecto y de amor es tan grande que no puede llegar a creer y a poner en buen resguardo los sentimientos que los demás tienen para con uno. O sea, si tú asumes que si alguien te dice que te quiere y lo asumes como real, como cierto, como verdadero, no vas a tener mayor problema. No pones en duda los sentimientos de la otra persona, a menos que llegue el momento en que, bueno, pues se acabó, que también para esos finales se requiere de muy buena autoestima, como vamos a verlo. Y entonces, en esta etapa, que es de suma importancia tener al menos una persona que nos cuide, que nos diga, que nos... si tu abuelita, tu abuelito tienes a tu cargo a tus nietos, o tu papá y mamá estás educando a tus chamacos, bueno, no olvides, no pierdas de vista que la autoestima de los niños la estás construyendo tú en cierta forma, dependiendo de cómo los trates, así que ten mucho cuidado cómo tratas a los niños, porque los niños son como esponjas, reciben todo, asumen que cualquier cosa que tú digas es real porque creen en ti. O sea, no me imagino que un niño pueda desconfiar de su papá y su mamá, a menos que le haga daño, por supuesto, que los niños son muy sensibles y muy receptivos a este tipo de cosas. Cuando tú los maltratas, cuidado, porque ya jamás en la vida van a volver a confiar en ti. Y entonces las primeras vivencias de satisfacción de nuestras necesidades básicas, cuando la gente nos trata bien, nos atiende, las necesidades básicas de un bebé como alimentarse, cuidarse, etcétera, etcétera, la limpieza, la cercanía, el aspecto físico, el amor, los abrazos, ¿no? Y todo ese adulto que nos cuida y que marcan profundamente la sensación de que el mundo, nuestro mundo, es un lugar seguro o, por el contrario, no lo es, dependiendo de cómo nos traten los demás, ¿no? En este punto, un apego seguro
Va a permitir desarrollar una autoestima equilibrada, sentirse querido, sentirse aceptado, sentirse valorado, y de ahí en adelante pues uno va haciendo deducciones propias de la edad. Cuando vas creciendo, vas cambiando, tu cuerpo va cambiando, tu manera de percibir la realidad va cambiando, tu manera de percibirte a ti mismo va cambiando, y entonces así es como se construye tu autoestima. Ahora, ¿qué hacer con lo que nos dicen que somos y realmente no lo somos? Porque, híjole, si a veces tengo una fantasía y digo, si a todos los papás nos educaran y nos enseñaran para ser papás, entonces las cosas serían distintas, porque nos deshacemos muy irresponsablemente cuando decimos, es que a uno no le enseñan a ser papá, pues. Ah, caray, pues no, a lo mejor no nos enseñan, pero es un autoaprendizaje que va a tener relación directamente con nuestra autoestima y la calidad de nuestra autoestima. Bien, queridísimos amigos, estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que hasta aquí, hasta este momento, lo que hemos hecho es dar una idea de cómo se construye la autoestima, y hemos visto que también juegan un papel fundamental nuestros cuidadores, los primeros años de nuestra vida, nuestros padres, etcétera, la gente que tan amablemente, tan lindamente nos rodea y que de alguna manera nos está educando, nos está enseñando, nos está formando en ese sentido. Pero como dice la psicóloga Magali Cauterucci, ¿eso es todo? O sea, ¿es así como se forma realmente la autoestima, aunque nosotros no tengamos absolutamente nada que ver con ello? O sea, parece ser que hasta aquí he dicho, o parece como que la gente que se encarga de nosotros, dependiendo de cómo nos trate al principio de nuestra vida, va formando nuestra autoestima, buena o mala. Simplemente podemos arriesgarnos a decir que no es exactamente así, porque yo creo que por eso lleva el nombre de autoestima, o sea, el amor propio, lo que yo me quiero, lo que yo me acepto, cómo me defino a mí mismo. Y sobre todo, creo que la autoestima no es una construcción inalterable, no es algo que así se quede, no es algo que podamos decir, es que así soy yo, es que árbol que nace torcido no se endereza jamás. O sea, no es eso la autoestima exactamente, porque ni es rígida, ni es inalterable, ni es irreversible. O sea, todo va a cambiar dependiendo de muchos factores, porque la autoestima va cambiando y evolucionando a lo largo de nuestra vida. Y yo te puedo decir con conocimiento de causa todo lo que yo he visto a lo largo de todos estos 20 y tantos años de atender al público, de cómo se forma la autoestima de cada quien. Cómo ayudar a una persona para que con terapia, con ayuda psicológica, con ayuda de coaching, con sus subliminales, pueda realmente cambiar de estar aquí sin autoestima a lograr un estadio, un nivel de percepción positiva de uno mismo, hasta que pueda tener una buena y saludable alta autoestima.
Hay baja autoestima, hay media autoestima, hay alta autoestima. Bueno, ahorita lo vemos. Porque a la hora de definir la autoestima, pues me parece que de todo lo que he leído a lo largo de mi vida, no se ponen totalmente de acuerdo muchos en definir exactamente lo que es tu autoestima. Tal vez definen la autoestima como concepto abstracto, como en sí misma, pero si yo te dijera, por ejemplo, que así como nosotros hacemos meditaciones, afirmaciones positivas, yo soy positivo, yo soy bueno, entonces también podríamos afirmar, yo soy la autoestima. O sea, no es algo que yo tenga que aprender, no es algo que yo tenga que desarrollar yo solo, solamente yo y mi mundo, sino que es algo que yo soy. O sea, yo soy digno, yo soy el amor propio, yo soy el amor que puedo compartir, yo soy inteligente, yo soy especial, yo soy parte de la divinidad. O sea, yo soy todo eso y cuando lo asumo y lo acepto y lo creo, entonces mi acción, mi actitud hacia el mundo tiene que ser pues correcta, ¿no? Decía Deepak Chopra en alguno de sus libros, si tenemos que imitar a alguien para ser excelentes, ¿por qué no imitamos a Dios? Decía Chopra. Bueno, me quedé con ese concepto y yo dije, pues ¿qué le puedo imitar a Diosito? Bueno, pues el ser inteligente, el ser eficaz para mucha gente, o sea, el ser una figura que cuando tú llegues a algún lugar, no es porque yo esté insinuando que te van a ver como si fueras un dios, no, por favor, sino que imitamos lo bueno, lo copiamos, nos gusta, lo vamos adaptando a nosotros, al rato ya lo tenemos como parte integral de nosotros, y entonces nos vamos pareciendo cada vez más a esa necesidad que tenemos de que la influencia que los demás ejercen sobre nosotros lo podamos hacer también sobre los demás. O sea, ¿cómo educas a tus hijos? ¿Cómo te educaron a ti? Si tus padres fueron muy cerraditos o muy violentitos o muy cariñositos, todo depende. Parece ser que como te formaron a ti, vas a terminar formando a tu descendencia. Por lo tanto, debes de tener conciencia, mucho cuidado de que en tu generación no se vaya a heredar lo mismo que tú viviste, y no como una especie de resentimiento, porque es que como a mí me trataron mal, yo no voy a tratar a mis hijos mal, les voy a dar todo lo que a mí no me dieron. ¡Ey, ey, 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 ey! El asunto no es así, porque si tú condicionas tu vida adulta a cómo te trataron en tu vida infantil o de niño o de niña, entonces estamos un poquito mal, porque cuando uno crece, yo te digo que a los 15, 16, tú dices, uno asume que es el responsable de su propia valía personal, de su propia autoestima. Y quien no tiene conciencia de que eso y que ese es el momento de hacerlo, pues va a llegar a los 20, va a llegar a los 25, los 35, sin asumir la responsabilidad de su propia vida y permitiendo, tal vez con alguna intención muy maligna, que los demás decidan por uno. Mira, yo sé que siempre que pongo esto de ejemplo, como que me llueven tomatazos, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate a tus papás. Imagínate a la gente mayor de tu familia, que dicen, algunos, no todos por fortuna, que dicen, yo no le entiendo a esto de la tecnología, ayúdame. No dicen, enséñame. No dicen, quiero aprender. No dicen, yo me siento eficiente y tengo que ser eficiente en todo. Lo que no sepa, lo tengo que aprender. Lo que no crea que está bien, tengo que pensar y repensar y reeditar mi propia percepción de las cosas para que mis creencias estén dentro de las cosas que yo necesito para llegar a tal o cual objetivo. Bueno,
Entonces, por eso te digo, no es muy cómodo hablar de esto, porque la gente que se niega a aprender cosas nuevas es porque tiene muy baja su autoestima, señoras y señores. ¿Y cómo elevar esa autoestima? ¿Quién determina? ¿Cómo influye el mundo para que nosotros podamos estar siempre actualizados, que no nos obsoleticemos? O sea, que no nos volvamos obsoletos, porque el mundo va cambiando y todos los días cambia de manera muy determinante, y si nos vamos quedando atrás, bueno, pues entonces, por alguna razón, cómoda o no, nos vamos haciendo dependientes, no nos sentimos importantes. Yo he escuchado a gente adulta que dice, no, pues ahora ya ves que los hijos no le hacen caso a uno, lo hacen un cero a la izquierda. Y uno dice, ¿por qué? ¿En qué momento dejaste tú de decidir que tienes también una importante opinión acerca de lo que pasa en tu familia? A menos, claro, que estés impedido física y mentalmente para hacerlo, pero cuando uno tiene autoestima, se siente libre, se siente cómodo, se siente bien, no anda con cosas de que nadie me quiere, no me llamas, no me visitas, no esto, no el otro, y ay, cómo duele. Bien, entonces, pues no sé qué pasó con los comentarios, no hay, la gente se niega, a lo mejor me están mandando mensajes telepáticos en lugar de mensajes escritos. Bueno, muy bien, señoras y señores, estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Puedes escribirnos, por supuesto, ponerte en contacto con nosotros en este chat en vivo, puedes dar tus comentarios. También puedes aprovechar la promoción 3x2 de los audios subliminales enviados directamente a tu correo electrónico. Puedes también concertar citas para consultas privadas en línea o en presenciales, pues, y pues te atendemos con muchísimo gusto. Yo soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Seguramente que tú sabes que existen varios tipos de autoestima. No estoy tan seguro si podemos definir en esa misma categoría quiénes tienen una buena autoestima, una alta autoestima, una mediana autoestima o una baja autoestima, así tan fácilmente. Hay que hacer ciertos, digamos, ejercicios, ciertas pruebas acerca de cómo afecta o no afecta la autoestima en cada persona, porque la autoestima indudablemente es uno de los factores más relevantes para el bienestar de uno, el bienestar personal, y es clave para relacionarnos con el entorno de una manera positiva. Entonces, ¿cómo entender a la gente que no se relaciona de una manera positiva con el entorno, con la gente, etcétera, en el trabajo? Porque si pudiéramos ver lo que me ha tocado ver de cerca y conocer de cerca, cuando las personas tienen una imagen de sí mismos mala, mediana y buena. Entonces, pese al concepto de que la autoestima ha sido uno de los más confusos, cuestionados y analizados temas a lo largo de la historia de la psicología, dice el psicólogo Jonathan García Allen
que la mayoría de los expertos indican que se trata de un elemento que se halla de manera innata en cada individuo, lo cual es un poquito difícil de entenderlo, y que está expuesta a múltiples modificaciones a lo largo de nuestra vida. Lo que sí es entendible y creo que aceptable de cierta manera es que todos traemos de fábrica, por decirlo así, de una manera innata, pues, traemos una especie de ego. El yo se va desarrollando en la medida en que vamos nosotros entablando relación con el exterior, y entonces a los primeros 2 años de vida, desde que nacemos hasta los 7 años de vida de cada uno de nosotros, vamos aprendiendo todo aquello que nos va a servir a lo largo de la vida. Fíjate, entre los 0 y los 7 años aprendemos a leer, a escribir, a caminar, a comer por nosotros mismos, a avisar cuando queremos hacer pipí, a ir al baño. O sea, todo lo que aprendemos en la vida lo aprendemos en los primeros 7 años de nuestra existencia. Incluso aprendemos a valorarnos a nosotros mismos dependiendo de cómo nos traten. Hay niños de 7, 8 años que son muy tímidos, que son muy introvertidos, que son muy llorones, que se asustan por todo, que no son capaces de convivir con la gente, no reciben abrazos, no reciben cariños, les chocan los besos de la abuela, y hacen caras. Y esto se debe a un factor muy importante, porque si en el momento en que van evolucionando como niños, como persona humana, y no se va desarrollando y evolucionando su concepto y amor propio y su valía por sí mismos, entonces hay como una especie de desequilibrio en donde la relación con el mundo no tiene nada que ver con mi relación conmigo. Es más, si vemos y queremos arriesgarnos a decir, ok, este niño tiene baja autoestima o este no, ¿en qué nos podemos basar para decir que una persona tiene buena autoestima o baja autoestima? Cuando la autoestima necesita ser alimentada por el entorno, por la gente, los papás, etcétera, etcétera, aunque las bases se destruyen, más bien se construyen durante la infancia y se destruyen posiblemente durante el resto de la vida, la autoestima no es inalterable en otras etapas de la vida porque puede cambiar, puede mejorar, puede elevarse, puede disminuirse y va a depender de muchos factores. A veces decimos, híjole, la autoestima se me vino por los suelos, se me cayó la autoestima cuando terminé con esta persona. Bueno, es una manera fácil de decir mis defensas emocionales ya no me alcanzan para defenderme de esta situación. Entonces es importante destacar que no es lo mismo la autoestima que la autoconfianza, no es lo mismo la autoeficacia, porque uno puede de alguna manera ser muy extrovertido, pero al mismo tiempo tener una extroversión pasiva. O sea, hay gente extrovertida pasiva, hay gente extrovertida activa, y así se puede medir cómo una persona va definiéndose a sí misma o va teniendo un concepto de sí misma, porque parece ser que existen 4 relevantes factores que afectan la autoestima. Por ejemplo, la historia de los triunfos personales. Si tú fuiste un niño con malas calificaciones en la escuela y que te lo reprocharon durante mucho tiempo y creciste con esa historia de fracasos en lugar de historia de triunfos y las posiciones alcanzadas a través del conocimiento que brindan los diplomas, los trofeos que nos dieron en la escuela, los reconocimientos, y todo eso va contando a la hora de hacer una evaluación. A mí me tocó en alguna ocasión, no sé cómo estuvo, pero un chavo me llevó con orgullo un diploma que le dieron en la prepa por X cosas,
y se ganó el primer lugar nacional y esto y el otro, se sentía muy orgulloso de ello. Sin embargo, ese orgullo no le alcanzaba para ser una persona eficiente, tímida, introvertida, medio corta de palabras y de socialización. Entonces, las áreas que se asocian a los distintos triunfos de uno como persona, siempre y cuando sean significativos para uno, van a dejar una huella profunda en nuestra psique, como para decir, ok, no solamente por el diploma, no solamente por el reconocimiento, sino porque yo lo creo y yo lo decido, soy una persona importante. Y ese elemento de la importancia personal tiene mucho que ver con el respeto, la aceptación, el interés que una persona recibe de las personas que considera importantes en su vida. Porque ahora imagínate el otro aspecto que no fue así, pero este chico que recibió un reconocimiento nacional por su eficiencia como estudiante, pero que de repente se siente rechazado por sus propios padres. Óyeme, espérame tantito, entonces, ¿qué puedo hacer? Una vez un chavo en un taller me decía, ¿quiere decir que la autoestima es para los malos ratos? Bueno, en cierta forma, cuando tú sientes el rechazo cotidiano de tus padres o de alguien, no es porque ellos estén mal, no es porque te rechacen nada más porque sí, o por tu linda cara o por tu fea cara, sino porque así te sientes. Entonces vamos a ver en qué consiste la autoestima alta, la autoestima estable, la autoestima alta pero inestable, y de alguna manera hay autoestima baja, y ya sabes, como te decía hace un momento. Entonces vamos a hacer una breve pausa. Déjame ver cómo estamos aquí. Nos dice Alejandro Chacón: querido Alex, te mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Qué padre nos cuentas lo que has aprendido. Muy interesante oír de Deepak Chopra. Espero así se escriba exactamente. Muy bien, tienes 10 en ortografía, mi querido Alex. Y dice, un fuerte abrazo. Ayer fui a despedirme de Vivi y Kalinda y pude ver a Jazz. Ah, muy bien. Está hablando de mi familia, de mi hijo, mi nuera y mi nieta. Sí. Un abrazo, Alex. Gracias por escribirnos, reportarte con nosotros. Lo conocí hace el fin de semana en la Ciudad de México. Y pues ahora somos cuates, mi querido Chacón, así le decimos. Bien, nos dice Ceci Sánchez. Buenos días, señor Marín. Qué elegante se ve hoy de navideño. Lo saqué del baúl de los recuerdos, este suéter rojo. Explica más claro que el agua. Felicidades. Sigue siendo el mejor locutor del planeta Tierra. Me da mucho gusto, me voy a sentir así como que muy sobadito del ego. Yo voy a una pausa y regreso con muchísimo gusto, porque yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, cuando hablamos de autoestima alta y estable, porque también hay autoestima alta e inestable, bueno, dice el psicólogo Jonathan García Allen que las circunstancias externas y los acontecimientos de la vida tienen realmente poca influencia sobre la autoestima. Y es importante saberlo, porque si bien es cierto, estamos rodeados de un mundo que pues invariablemente nos acecha, ¿no? Nos va formando, nos va quitando fuerza,
nos va haciendo sentir bien, nos va haciendo sentir mal, dependiendo de los eventos, pero las personas con la autoestima alta y estable realmente sienten, o más bien, déjame decirlo así correctamente, estas personas tienen poca influencia sobre la autoestima de ellos, los acontecimientos que tienen lugar. Entonces, se desenvuelven de manera abierta, de manera natural, no les limita la opinión a veces nociva y dañina de los demás, porque no necesitan defender su imagen. Las personas con una alta autoestima se defiende sola. O sea, si tú asumes que tienes una buena autoestima y eres tú, al lugar que vayas, eres tú. Oye, tú sé cómo eres. No trates de fingir lo que no eres o tratar de no lastimar. Claro, estoy hablando de la típica educación en el aspecto social, como lo decía Daniel Goleman en su libro de la inteligencia social. ¿Para qué nos comunicamos con los demás? ¿Para dañarlos? ¿Para elevarlos? ¿Para sublimarlos? O sea, todo depende, porque las personas con buena autoestima y estable son capaces de defender su punto de vista sin desestabilizarse, sin competir. Más bien creo que correctamente las personas con una autoestima alta y estable son asertivas 100%. Ahora, la autoestima alta e inestable, las personas con este tipo de autoestima tienen una elevada autoestima, pero son incapaces de mantenerla constantemente y varía de acuerdo a muchos factores. Una autoestima alta, que imagínate que te dejaron plantado, o que pues tu novia o tu novio pues no se reportó, o te falló un prospecto, etcétera, etcétera. Entonces te sientes mal. Y esta alta autoestima pero inestable responde al exterior, responde con actitud crítica ante el fracaso, o cuando menos un fracaso temporal, digámoslo así. Y entonces la inestabilidad de la autoestima nos conduce a situar la autoestima como una preocupación central, como algo a lo que le damos mucha importancia. Es curioso, ¿no? Pero quien se siente así asume una actitud agresiva que los hace protegerse de que no te vayas a pasar de vivo o no se te vaya a pasar la raya, porque entonces dicen los que tienen la autoestima inestable, el que me la hace la paga. Bien. Y luego viene la autoestima baja y estable. Bueno, la autoestima baja y estable, en los casos en los que hay una autoestima baja y estable, los eventos externos, sean favorables o no, dice el doctor García Allen, no altera la autoestima de la persona que no se esfuerza por promover su imagen personal y se infravalora. Esto quiere decir que se da un valor inferior al que realmente tiene, o al que realmente debería de decir. Porque entonces quiere decir que las personas de este tipo son indecisos, tienen un gran temor a equivocarse, se sienten mal cuando se equivocan, piden 1000 disculpas. Discúlpame, es que yo pensé que mira, que aquello, que el otro, y corrijo, pero ay, me voy a sentir mal todo. O sea, esto se llama autoestima baja y estable, porque las personas son indecisas, tienen un gran temor a equivocarse, pero son capaces de corregir una vez que su autoestima, qué curioso lo que voy a decir, recupera su nivel correcto. Por eso te digo, la autoestima varía. Es como, no sé, imagínate, tienes una botella con agua, te la bebes y pues el agua se acaba. La vuelves a llenar y ya está rellena la botella. Entonces así un poquito la autoestima, de repente cuando llegas a tu casa por la noche, pues a lo mejor y llevas la autoestima por los suelos,
En una ocasión veíamos en una dinámica de grupo, en un taller con chavos, yo les daba unas pelotitas de esas de esponja y les daba unas, no sé, cuando decían algo asertivo o algo positivo, decían, por ejemplo, yo estimo mucho a esta persona. Ok, tenía una pelotita. Me gusta mucho la gente. Ok, otra pelotita. Pero cuando decía, no, es que yo no me llevo bien con esta persona, entonces le quitaba yo una pelotita y al final del ejercicio, al final de la dinámica, veíamos quién tenía más pelotitas y en ese sentido, que era un juego por supuesto, era quien tenía mejor y más estable autoestima. Y muchas veces, con mucha frecuencia, las personas sienten que su autoestima se derrumba con tendencias depresivas, con tendencias de tristeza, mentalidad pesimista. Los logros personales no los perciben como tal, sino más bien asumen que son producto de la casualidad, que fue pura chiripa y que, ay, eres muy amable, no lo merezco, espérame tantito. O sea, eso se llama autoestima baja e inestable. Bueno, por último, la autoestima baja e inestable. Las personas con este tipo de autoestima, dice el doctor García Allen, suelen ser sensibles e influenciables por eventos externos que son precisamente, y espero que no me juzgues, pero son la mayoría de las personas. Porque en cuanto enfrentan un evento exitoso, su autoestima sube. Pero cuando termina la euforia del momento, su nivel de autoestima vuelve a bajar. Vuelven a ser los mismos y te dicen, ok, voy a cambiar, claro que sí, gracias por hablarme así, me has motivado, qué lindo, qué amable, pero llegas a tu casa y vuelves a ser la misma persona, se desinfla la autoestima, por decirlo así coloquialmente, porque la autoestima ha definido, o los eventos externos han definido si tu autoestima es sólida o no. La inestabilidad que presenta una persona con una autoestima baja e inestable, y que hace que esa persona sea altamente sensible a todo tipo de evento negativo, pero también a todo tipo de evento positivo. Es decir, tú vas a un lugar en donde regresas a casa diciendo, ¡ay, qué bonito lugar! Me encantó, de aquí en adelante voy a cambiar, voy a hacer esto, me motivó, me inspiró. Y al día siguiente, cuando despiertas, que eres la misma persona sin haber hecho ningún cambio, porque la autoestima no es algo que se logre de la noche a la mañana, te das cuenta de que otra vez, ¿por qué siempre me falla? ¿Por qué nunca logro hacer esto? ¿Por qué nunca logro mis objetivos? ¿Por qué no puedo adelgazar? Ahora ya tienes una respuesta. Lo primero que se tiene que lograr cuando uno quiere lograr una meta, sea bajar de peso, sea dejar de fumar, sea cualquier propósito que te hagas de año nuevo, lo primero que tienes que revisar es tu autoestima. ¿Cómo está? Bueno, si tienes alguna duda, bueno, pues contáctanos, llámanos, puedes hacer una cita con nosotros. En fin, hay muchas formas de entenderlo. Señoras y señores, nos dice, bueno, ya leímos los mensajes, los comentarios y por supuesto que es el momento de ir a una breve pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, también existe la pseudoautoestima.
O sea, la autoestima inflada. Se puede ver chistoso y oír chistoso, pero que hay gente que realmente asume una actitud que no tiene nada que ver con la autoestima alta, estable, ni la inestable, no tiene nada que ver con la autoestima baja, ni siquiera podemos decir que tiene una mediana autoestima, pues no se puede quedar uno en la medianía, en la mediocridad, porque hay gente que dice ni muy muy ni tan tan. ¿Y cómo está tu autoestima? Pues más o menos. Y cuando hablamos de más o menos, entonces estamos hablando, perdóname el término, de cierta mediocridad, porque cuando nos quedamos en medio, ni muy muy ni tan tan, entonces pues ni fu ni fa, decía el dicho. En ese sentido, fíjate cómo las personas o la autoestima que es un tanto perjudicial, porque esto conocido como pseudo autoestima o la autoestima inflada, quiere decir que este tipo de persona es incapaz literalmente de escuchar a los demás, no se abre a los nuevos conocimientos, llega a pensar que así como está, pues es ya un producto terminado, lo cual de alguna manera habla de cómo se siente, cómo habla, cómo se percibe y cómo percibe al mundo una persona con una autoestima inflada. Y bueno, mucho menos reconocer errores, mucho menos aceptar sus fallos, porque la percepción de sí mismos, de esas personas con una pseudo autoestima, está tan inflada que se creen lo mejor del resto del mundo, que se creen lo mejor del universo. Y no exagero, porque pues tú conocerás o tendrás algún compañero o compañera, o tú mismo o tú misma serás una persona que, no puede admitir que estés equivocado, no soportas que los demás se equivoquen. Y entonces cuando las cosas se complican para una persona con pseudo autoestima, pues no reconocer los errores, culpar a los demás porque no se te da muy bien, a las personas así no se les da muy bien reconocer que también hay gente más lista que uno, más preparada que uno y sobre todo a veces más popular que uno. A mí me daba muchísima pena, dolor emocional, no sé cómo llamarle, pero en la secundaria siempre tenía que competir contra un compañero que era muchísimo más popular que cualquiera de nosotros. Bien parecido, inteligente, buenas calificaciones, tenía un arrastre con las chamacas. Y entonces, la broma del día es que decía, bueno, a esta chamaca o esta niña o esta muchacha de la escuela, a todas les gusta David, así se llamaba este cuate. Y entonces, pues el David era como, nosotros éramos los chiquitos Davides y él era el Goliat, ¿no? Bueno, cuando las cosas son así y que los tipos con pseudo autoestima no son capaces de corregir los errores, de recibir y aceptar la autocrítica, entonces en general estos individuos, estas personas menosprecian a los demás y adoptan un comportamiento hostil hacia los demás y entonces son mucho más fáciles de identificar porque son personas con una autoestima inflada que llega al narcisismo, que llega al egocentrismo y que se les inflama el ego, tienen egotitis y que sienten que el mundo gira a su alrededor. Bueno, pues espero haber contribuido a tener una definición más precisa de cómo lo primero que tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos y nuestro éxito personal es revisar nuestro nivel de autoestima. Si tenemos una buena autoestima, estoy seguro que así como se oye, todo es posible. Cuando sentimos que las cosas son muy difíciles, inalcanzables, que no merecemos esto, entonces quiere decir que nuestra autoestima está por los suelos. La buena noticia es que se puede levantar, se puede elevar con ciertos ejercicios,
tal vez buscando ayuda, tal vez buscando terapia, un coacheo o una especie de preparación o de inducción o de entrenamiento para que nosotros recuperemos la autoestima, que no es tan difícil. O sea, te podría decir que en general una persona que goza de buena autoestima es una persona capaz de sentirse feliz con lo que es, con lo que hace, con lo que tiene, con lo que quiere, con lo que sabe que va a lograr, porque no se trata de aceptarnos como somos y ahí quedarnos, sino se trata de aceptarnos como somos y siempre estar pensando y aspirando a crecer y a mejorar. Eso se llama evolución. Y la autoestima sería autoestima igual a evolución personal. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, esto quiere decir que se termina ya el tiempo. Nos vamos a ver aquí el próximo lunes. Todavía tenemos el programa el lunes y seguramente que nos podrás acompañar. Y me da muchísimo gusto haber estaba viendo otras cosas, perdóname. Yo soy Gilberto Marín, muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes. Que tengas un excelente fin de semana. Y mientras tanto, amigos, por favor, sean inmensamente felices. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo. Esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad. Pero si quieres ver algo nuevo, los significados se derrumbarán, la energía se acomodará de nuevo y cambiará tu realidad. Yo no estoy en el mundo está en mí, y si es con mi percepción que yo lo